Listo. Listo. Pues muy buenas noches. Qué gusto tenerlos nuevamente en este programa, aquí en esta plataforma, en esta página de Dina Pichardo, para poder reunirnos con amigos, con muy buenas personas y amigos que tengo el gusto de conocer. Y hoy me tocó presentar a un amigo que ya hacía bastante ratito que no nos veíamos, que no teníamos contacto, y ahora con todos estos cambios de la pandemia y de estas adaptaciones que hemos tenido que vivir muchos, bueno, pues tuve la fortuna de reencontrarme con Ever, y me da mucho gusto tenerte aquí otra vez en este reencuentro, y que me encuentro con una nueva noticia que se está dedicando a una técnica. Él es psicoterapeuta, ha estudiado varias cosas, y entre todas esas cosas ha hecho él un sistema de sanación que cuando lo platicamos me resultó verdaderamente interesante, sobre todo que tiene que ver con una cuestión terapéutica, manejo de emociones, pero también con una cuestión energética, por lo que estoy entendiendo, en esta vibración y en este manejo de medir las emociones a través de la energía, y que bueno, él ya nos va a platicar ahora cómo lo trabaja, cómo se maneja. Y bueno, pues bienvenido, mi querido Ever, de verdad me da mucho gusto que estés aquí. Y platícanos un poquito de ti, Ever. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste a este plano de la terapia y de la sanación? Bueno, pues muchas gracias antes que nada por la invitación. Es un honor estar contigo. Y bueno, mira, ahorita en estos tiempos en donde pues la mayoría de las personas están necesitando apoyo en todos los sentidos, obviamente no podemos dejar a un lado el aspecto emocional, que bueno, pues de ahí parte todo. Y bueno, nosotros estamos trabajando en Radies Técnica desde el año pasado, y bueno, pues somos un grupo de terapeutas muy comprometidos en esto. Hay una persona que se encarga de sistémica, que es Dora Lascano, otra persona que se encarga de registros akáshicos, que es Ana Troll, está Rocío Dávalos, que se encarga de biomagnetismo, y está la directora que, bueno, es nuestra asesora legal, y eh, ella es catedrática de la universidad, y bueno, pues ella es la que nos apoya en todos los asuntos legales, ¿no? Pero bueno, bien, Radies Técnica en sí surge como un nombre comercial para el despacho terapéutico, y el nombre viene de la palabra radiestesia y técnica, que es, bueno, pues la radiestesia es una parte fundamental en este sistema terapéutico que estamos empleando, y bueno, pues porque utilizamos gráficos y utilizamos un péndulo, entre muchas otras corrientes terapéuticas como la biodescodificación emocional, la programación neurolingüística, la sistémica y la gestal. Así es como surge esto, ¿tú crees? Ok, entonces me estás diciendo que la radiestécnica es una fusión o mezcla de estas corrientes terapéuticas. Sí, la fusión adaptada, y bueno, digo adaptada porque así es, ya que yo realmente no sigo ninguna línea en común, aunque yo trabajo estas técnicas, no puedo llamarme biodescodificador o radiestesista, etcétera, ¿no? No estoy especializado en ninguna de esas. Sin embargo, pues las empleamos en una confusión muy particular, muy importante. Claro, claro. Es como si lo hubieras mezclado todas estas técnicas en una sola. No, no es tan simple como eso, porque es como, eso sería como tomar la información de aquí, de allá, y luego juntarlas y a ver qué resulta. Y yo creo que esto va mucho más allá de eso. Para que esta fusión funcione como sistema terapéutico, pues debe de tener un orden, que es la característica de todo sistema, del sistema que tú quieras, ¿no? Hablando universalmente. Entonces, todo sistema está compactado por un orden y sustentado en leyes. Del mismo modo, este sistema está sustentado en ello, entrelaza estas modalidades en un orden muy específico, y bueno, pues hay unas leyes muy simples que seguir, que no me pondré a lo mejor a explicar en este momento,
pero bueno, pues es como parte del fundamentalismo de esta técnica. Ok, ¿cómo es que puedes consolidar las virtudes de esta terapia en un sistema? Me hablas que esto lo haces como una especie de sistema que tiene sus reglas y sus pautas, ¿no? ¿Cómo las puedes consolidar? Mira, es bien complicado tomar algo y luego hacer que funcione con otro porque cada parte tiene su diversidad y tiene sus propósitos y sus objetivos. Entonces, sería muy extenso explicarlo, pero lo que te puedo decir en este momento es que he logrado encontrar con muy precisa claridad los potenciales de estas corrientes terapéuticas en una transversalidad desde donde fluye una constante sinergia entre estos 4 métodos terapéuticos, logrando objetivos muy claros y específicos, obviamente, terapéuticamente hablando. Y bueno, esto favorece no solo en la amplitud de opciones de solución de conflictos del paciente, sino que además de esto acorta sobremanera los tiempos del proceso que un paciente puede durar en una terapia, obviamente en comparación al tiempo de un proceso de una terapia convencional. Claro, pero entiendo que tienes este trabajo en conjunto, ¿no? No solamente eres tú, sino que cuando ves un problema lo puedes como referir a otras partes con este Sí, grupo. sí, exactamente. O sea, la terapia inicialmente siempre la tomo yo y si la terapia va más allá de un alcance personal, entonces yo lo difiero con un especialista que es parte del sistema y en este caso, pues, la terapeuta de sistémica, aunque hace constelación y hace todo lo que hacen los sistémicos, está guiada y está eh, del sistema particular. Vamos aquí, solamente profesionalismo, una amplitud mayor al proceso del paciente. Entonces, eso es solamente en caso de ser necesario. A veces es necesario, a veces no, y a veces, bueno, pues lo hacemos todos nosotros. Ah, qué estupendo. Me decías que son como cuatro técnicas las que has ido como consolidando estas virtudes, ¿es correcto? Sí, bueno, son 4 fundamentalmente, pero sí hay más en realidad, pero fundamentalmente son 4. ¿Esas cuatro cuáles serían? Es psicoterapia gestal, biodescodificación emocional, sistémica y programación neurolingüística. De fuerte, las cuatro finalmente, son de Sí, las grandes. O sea, no te fuiste con sí, sí, cualquier sí. cosita, te fuiste con... Y muy completo por lo que escucho. ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, creo que lo habías comentado, pero ¿cuál es el objetivo de esta terapia en particular? Que me imagino que debe ser el objetivo de muchas otras terapias, ¿no? Sí, tienes razón. Mira, el objetivo es ayudar al paciente de forma integral a reconfigurarse. Mira, todos sabemos, tú como terapeuta sabes que un paciente no llega a ningún consultorio si no es en una crisis. Entonces es obvio que cuando el paciente llega con nosotros, pues está pasando por una situación que le incomoda o que le duele, o ambas, ¿ok? Entonces a eso le llamo yo estar desconfigurado. Por lo tanto, nuestra intención, como la de todo terapeuta, obviamente, es ayudar de la mejor manera. Y para mí, o para esta terapia, el punto de interés para la solución de ese conflicto no se centraliza en el conflicto expuesto por el paciente, porque para nosotros este solo es el resultado crítico de un conflicto raíz o real o posterior, como le quieras llamar. Ok. Este conflicto raíz, me puedes dar un ejemplo de cómo puedes llegar a este conflicto raíz? Sí, mira, te voy a dar un ejemplo real, ¿no? Mira, llega un paciente que me indica que pues, en este momento tiene problemas con su pareja, que le está haciendo doloroso sobrellevar el problema, porque pues se siente sin apoyo de la familia, etcétera. Me indica que pues, ese es el motivo real, para él ese es el motivo expreso. Entonces, es una mujer, tiene 35 años, expresa que el problema es que el marido o la pareja tiene otra pareja porque es muy sexual y ella no tiene mucho interés en la sexualidad.
Al tener ella 35 años, que es la edad en donde generalmente solemos ser personas activamente más sexuales, me llama esto la atención y entonces hago una serie de preguntas. Y digo, a ver, ¿tienes infecciones vaginales recurrentes? Ella se sorprende por la pregunta, pero me dice que sí. Entonces le pregunto con más seguridad, ¿cuándo viviste tú una experiencia en lo sexual que modificó tu forma de vivir el sexo? Entonces ella me responde que siempre ha sido pues algo no muy agradable. Entonces le pido que me mencione todas sus afecciones físicas. Ella me dice que generalmente está bien, pero como yo estoy leyendo el lenguaje no verbal, yo estoy notando que ella me evade, que si tiene problemas. Entonces yo empiezo a preguntar, oye, ¿tienes problemas con la garganta? Responde que siempre ha sufrido de la garganta. Entonces hay un problema de expresión. Le pregunto que si tiene problemas con el estómago, me afirma que tiene problemas de gastritis y de colitis. Entonces hay algo aquí que no está bien, que no estoy digiriendo, y también me habla de los conflictos que ella está viviendo. Y entonces le pregunto cuáles son las emociones que más frecuentemente estás viviendo, y ahí encontramos un bloqueo que generalmente muchos pacientes tienen, ¿no? Me dice, no sé, hay muchas, pero no sé definirlas y a veces ni siquiera sé identificarlas. Entonces yo le Ujú. pregunto, ¿me permites, por favor, ayudarte con esto? ¿Me permites a descubrir esas emociones que no puedes expresar? Y me dice que sí. Entonces, con la ayuda de un biómetro apropiado y el péndulo, hago la pregunta prudente y entonces la lectura me dice que ella se siente en soledad, me dice que sí tiene miedo, me dice que sí. La lectura da resentimiento, me dice que sí. Hay odio, me dice que sí. Hay frustración, me dice que sí. Se siente abandonada y entonces se siente desprotegida, me dice que sí, se pone. Entonces, para mí ahí ya encontré una situación que ella estaba evadiendo, que no vino a ver conmigo, pero que ahí ya se descubrió y todavía hay mucho más aparte de esto. Y claro, me puedo imaginar que durante la sesión estás ocupando todas esas herramientas, desde la observación, de cómo llega el paciente, todo el lenguaje no corporal, la parte corporal que es súper importante, lo que, no, lo que te dice el cuerpo, pero que no te dice la paciente, que eso también es como en esta observación. Y, Exacto. y es como por lo que me dices, es como una cuestión de investigación de detective, ¿no? Porque tú recoges la información, lo que percibes, pero lo reafirmas a través del péndulo para poder confirmar esta información. Bueno, en este caso fue a través del péndulo, pero fíjate, ella viene por una razón, por eso yo te decía que para nosotros la razón expresa o el conflicto expreso para mí no es importante, porque ese trae atrás muchas cosas. Entonces, yo sigo interrogando y le digo, oye, ¿tienes tumores? Me dice, no, no tengo tumores. Obviamente hago esta pregunta basado a la información que yo ya tengo. Me dice, no tengo, pero tengo quistes. ¿En dónde tienes el quiste? Bueno, pues los tengo en los senos. Entonces, en esta información, yo le explico y le digo, bueno, mira, tú tienes un resentimiento guardado desde hace mucho tiempo. Entonces es posible que incluso desde la infancia o antes de la adolescencia, ¿no? Y puede ser más de una persona. ¿Quieres decirme, quieres contarme quiénes son ellos? Y entonces ya con más apertura ella me dice, bueno, pues es mi mamá y es mi hermano. Así llegamos al punto en el que ella me cuenta, en esos 10 o 5 minutos que llevamos, ella se abre y me cuenta que sufrió un abuso por parte de su hermano. Lo comentó con la mamá no le creyó y aparte la responsabilizó. Entonces, aun cuando ella tenía 10 años, ¿no? Entonces estamos ahí ante un conflicto sexual. Ella me dice, siempre tengo resequedad vaginal y bueno, pues eso es muy molesto eh, para mis relaciones sexuales. Entonces ahí hemos descubierto cosas que el paciente no vino a contar, que el paciente no me vino a decir. Y basado a eso, mi trabajo es empezarle a explicar cuáles son los conflictos sobre los cuales vamos a trabajar. Entonces, el primero es que, pues, el deseo sexual vivido se está viviendo con una culpabilidad.
no debo atraer al varón, hay un placer prohibido. Y por esa razón, de ahí nos podemos remitir al conflicto que lo trajo aquí, ¿no? Cuando ella viene me dice, yo no tengo deseos sexuales, no tengo interés sexual y mi pareja sí. Ahí ya sé como que hay una transversalidad entre el pasado y el presente, pero ya estamos hablando del conflicto real, ¿no? Que sí tiene una connotación en el presente, pero ya descubrimos muchas otras cosas que ya no nos había dicho, ¿no? Expresado. Claro, y muy poco tiempo. Ever, ¿en cuánto tiempo en la primera sesión puedes ir descubriendo esta información, obteniendo esta información? ¿O en qué, Sí, o qué más o menos en cuántas sesiones lo nosotros observas? en la primer sesión hacemos un cuadro general de qué son los conflictos, pero básicamente los raíz, pero en el transcurso de todo el proceso terapéutico van apareciendo más cosas, ¿no? Claro. Entonces, pues así es como pasa. De esta manera, bueno, yo les digo explicando, bueno, pues hay este rechazo a la penetración porque, por ejemplo, la biología, ahí ya estamos hablando de biodescodificación, Descodificación. del significado emocional y la biología dice que, bueno, pues estás teniendo esa actitud porque inconscientemente estás castigando a tu pareja por haber encontrado a alguien que te da lo que tú no le puedes dar. No, no es que no se lo quieras dar, no, no puedes dárselo. O sea, ahí también empezamos a quitar juicios. También hay un problema con la glándula de Bartolino, que es la encargada de lubricar la vagina, y eso produce la resequedad, impide la sexualidad. Y bueno, pues aquí lo que estamos haciendo es ya hablar en términos biológicos. Aquí Claro. estamos diciendo todo lo que la biología está diciendo, no lo que yo estoy interpretando pues, de las cuestiones que ella me está contando, ¿no? Así es. Déjame dar una pequeña pausa aquí, que está súper interesante este tema, Ever, para saludar a Ujú. las personas que nos están, que nos escribieron. A Rosalinda Martínez, muy buenas tardes, saludos para ti, Rosalinda. Manuel Maza, hola, buenas tardes. Y Maconi O'Connor, hola, hola a todos, buenas tardes. Muy buenas tardes para todas las personas que nos están viendo y que están también entrando en este momento al programa que nos está platicando el licenciado Ever, que es psicoterapeuta y que ha estado trabajando con 4 áreas muy importantes, que es la programación neurolingüística, sistema familiar, biodescodificación y el cuarto me falta, Radiestesia. radiestesia, claro, Radiestesia. claro, por eso está radies técnica, ¿no? Bueno, Sí. esas 4 ramas de la psicoterapia, él las ha creado, las ha entremezclado, no de manera simple ni sencilla, por lo que estoy escuchando, tiene todo un estudio, todo un sistema que debe tener un cierto orden y que con este tipo de herramienta de terapia se puede diagnosticar de manera casi inmediata con el paciente e ir descubriendo el raíz problema de la situación, porque sabemos todos también los terapeutas que cuando un paciente llega a terapia nos habla de su motivo de consulta, pero abajo de ese motivo de consulta pues podemos encontrar el origen o la raíz del problema, ¿no? Que esa es precisamente una de las de lo que nosotros necesitamos como diagnosticar para poder ayudar al paciente y acompañarlo en este proceso. Entonces, esta técnica, Ever, es como más concreta, ¿no? Como más dirigida, la estructuras de tal manera para poder llegar a la solución, porque creo que esto está basado en solucionar, ¿no? El conflicto. Sí, desde puntos muy, muy, muy abajo, muy inconscientes. Por eso hay un proceso, bueno, una vez que yo ya sé más o menos qué es lo que tiene este paciente, pues sigue explicarle, hacerlo consciente de ello, ¿no? Por ejemplo, los quistes que esta persona tiene, hablan de un resentimiento, de un rencor que la ha estado lastimando injustamente, además se ha vivido con una connotación de injusticia y que bueno, pues ella al ver eso sonríe muy tranquila y sorprendida. Y dice, ¿cómo sabes esto si apenas estamos hablando, no? Bueno, la información que me ha dado me permite saber todo esto. Entonces yo le pregunto, a ver, mira, tú eres
el quiste está en el seno. Por lo tanto, tú eres una persona que quieres maternar a todo mundo, quieres, ¿a quién maternas, no? Ella dice, bueno, pues sí, en realidad yo quiero consolar a todo mundo, quiero abrazar a todos, quiero proteger a todos, quiero. Entonces, esa maternidad que ella está expresando no es más que una proyección de la falta de maternidad que ella tiene, que ella vivió por ese despojo de autoridad del lugar que le dio la madre cuando le dijo, tú eres la responsable de esta situación, ¿no? Entonces eso aunado a ese rencor permanente, pues se solidifica y crea el quiste. Claro, claro. Si basamos en pues ya lo podemos solucionar. Ujú. Es como una terapia holística, nos dice Iliana Huerta, ¿no? Esto es como que qué interesante, por cierto, dice Ili, eh, pero sí, me parece que abarca estas ramas muy importantes para poder trabajar con la solución del raíz problema. Algo que sucede mucho en terapia, Ever, es que, bueno, los pacientes dentro de este proceso muchas veces ni siquiera ellos saben qué es lo que están sintiendo. Y a veces cuando lo saben, ni siquiera lo pueden expresar. Sin embargo, tengo entendido que se puede descubrir la emoción aunque no te diga nada esta persona. Sí, por supuesto. La emoción muchas de las veces te la dice el lenguaje no verbal y cuando no se puede, pues nos ayudamos con el péndulo para que la pueda expresar. O sea, finalmente la emoción siempre sale. No tiene que pasarse 2 años en terapia a ver cuándo quiere salir la emoción o cuándo me animo a expresarla o cuándo la entiendo. Porque como bien lo dices, a veces el paciente ni siquiera entiende qué está viviendo. Entonces, si no entiendo lo que estoy viviendo, ¿cómo lo voy a expresar? Entonces, cada emoción, cada detalle, cada parte nos va abriendo un gestal más que nos lleva a otra parte del conflicto hasta tener la totalidad del conflicto entero y entonces ahora sí sabemos cómo vamos a proceder. Claro, claro. O sea, yo vengo por una cuestión, o el paciente viene por una Claro, cuestión de problemas en relación sexual, ¿no? Con su pareja, pero detrás de todo eso hay toda una historia familiar, toda una exactamente. programación neurolingüística que no me permite poder avanzar y obviamente una somatización del problema desde la biodescodificación, ¿no? Entonces, Exactamente es así. ok, déjame darte una pregunta que nos está haciendo Rosalina Martínez. Está preguntando, ¿pero usa el péndulo y los biómetros desde el inicio? Nos pregunta Rosalinda. No, no, nosotros llegamos, abrimos la terapia, escuchamos al paciente. En este caso, el paciente me dice qué es lo que quiere trabajar, yo empiezo a hacer preguntas y depende de la información que él me vaya dando, yo sé qué método voy utilizando. Obviamente, él nunca sabe, oye, ahora vamos a entrar con biodescodificación, ahora vamos a usar radieste, ahora, no, yo voy haciendo mi trabajo, vamos platicando como lo estamos haciendo tú y yo ahora, Ok, y yo sé que voy metiendo cuándo y a qué hora, porque al final para muchos la biodescodificación, y para mí también, la biodescodificación es una cosa, la programación otra, la gestal otra y la radiestesia otra. Por eso te decía que para mí esto es un sistema. No es que yo no sigo ninguna línea, yo sigo mi propia línea. Entonces, como para mí ya tiene un sistema y yo tengo un orden, yo sé en qué momento entra, cuándo y cómo se combina con lo que, ¿no? Entonces, la terapia prácticamente la lleva el paciente. ¿Cómo la lleva el paciente? Con la información que me da y con lo que me va a proporcionar. Pero si el paciente está muy bloqueado, entonces necesitamos la ayuda del péndulo y bueno, pues ayuda mucho. claro, y eso lo percibes, ¿no? Eso lo vas Sí, percibiendo en el lenguaje no corporal y sobre todo que te dice a veces el paciente, no, sí estoy muy bien, ¿no? Estoy todo muy bien, no pasa claro, nada. Y toda la expresión que tiene, pues te das cuenta que algo pasa, ¿no?
Claro, o te dice que está tranquila y está sudando, te está diciendo constantemente que no, o te está diciendo constantemente que sí, y bueno, pues yo voy tomando mis notas y yo voy haciéndole caso más a lo que veo que a lo que escucho, porque sabemos que el paciente, en cualquier terapia, siempre el paciente va a mentir, ¿no? Va a omitir o va a evadir. Es una característica del paciente, no Sí, es un claro, juicio, es una observación real. claro, claro, porque bueno, viene un cierto desorden emocional, hay un caos, ¿no? Dentro de esta crisis Exacto. que intenta poderse acomodar y bueno, pues precisamente por eso estamos nosotros para acompañar a que puedan organizarse nuevamente de la mejor manera que puedan, ¿no? Dependiendo Exactamente. de cada enfoque. Bueno, esto me parece interesante. ¿Tú consideras, Ever, que este conflicto, como lo hemos estado diciendo, del raíz problema, sería como el mismo conflicto? O sea, ¿todos los conflictos son del mismo conflicto? Todos los conflictos son parte de un solo conflicto, porque somos una sola persona y todos los conflictos son de esa persona. Todos los conflictos son parte de sus emociones. Entonces, todos los conflictos son partes pequeñas de un mismo conflicto. Cuando tú te resolucionas, cuando tú te, te, te reconfiguras, no hay conflictos. Entonces, no hay un conflicto aquí y otro acá y otro acá. Todos son parte del mismo conflicto porque todos son tuyos. Entonces, se somatizan o se van hacia diferentes características, pero son el mismo conflicto porque tú eres el mismo ser. Claro, claro, definitivamente. Para ti, este trabajo, ¿como cuánto tiempo se llevará, ya que lo estás haciendo de una manera metódico y sistemático, tratar de resolver o acomodar alguna situación del problema raíz? ¿Cómo en cuánto tiempo se tardará? ¿O depende de la persona o para ti en este sistema cómo funciona? Mira, esto depende única y exclusivamente del tiempo que al paciente le toque comprender lo siguiente. Cuando el paciente entiende que él es el causante de todo lo que le está ocurriendo, que no hay un otro y un yo, que no hay un tú y un yo, que no hay un aquellos y un yo, sino que hay un yo en conflicto con yo, conmigo mismo, entonces empieza esto a avanzar y esto termina rapidísimo. Te lo voy a explicar de otra manera, mira. Vamos Sí, a poner un ejemplo hipotético y vamos a decir que tú estás enojada con tu papá porque tu papá te abandonó. Entonces, en algún momento tú tuviste un resentimiento y ese resentimiento primero fue un resentimiento genuino, el primero y el único. Entonces, vamos a poner que lo tuviste a los 12 años. Ese resentimiento se sostuvo con una serie de juicios. Mira, te lo voy a explicar aquí con estas cositas. Esto eres tú y estos cacahuatitos son juicios. Ese sentimiento primero con tu papá fue, no me quiere, no me ama, no me respeta, no le importo, etcétera, etcétera y más etcétera. Y todo esto ya formó un resentimiento, ¿ok? Ese primer resentimiento es genuino, pero es una emoción, por lo tanto la emoción es efímera, se va, es irracional, además, no la piensas, no la razonas, llega, la vives y se va. Por lo tanto, ya no hay nada que sostenga ese resentimiento porque ya no existe. Una vez tú lo tienes que volver a recrear, si lo quieres volver a resentir. Entonces, pasan 50 años de tu vida en donde tú constantemente estás pensando en ese padre. Cada vez que piensas en ese padre que te abandonó, tienes que poner juicios nuevos y hacer un resentimiento nuevo. No me quiere, ya me acordé que no me amaba, ya me acordé que no le interesaba y ya muchos etcétera nuevos. Entonces, ¿qué es lo que el paciente está haciendo? Se está reinventando un conflicto
basado en una emoción que ya no existe, que es una emoción nueva, y para hacer esa emoción nueva necesito juicios, y yo trabajo con los juicios. Ahí es en donde entra la terapia del amor, ahí es donde entra el elemento importante que es el amor. ¿Por qué? Porque una vez que tú entiendes esta situación, llevas al paciente del juicio a la comprensión. En la comprensión no resuelves absolutamente nada, pero ya dejaste el juicio, que es lo importante. Si tú quieres pasar del juicio a la acción, te vas a llevar una interpretación. Y no es posible porque en realidad pasas del juicio a la interpretación, y ese es el círculo vicioso de los pacientes. Y puedes pasar, eso te ocurrió a los 12 años y puedes llegar a los 50 años con ese conflicto. Y es un conflicto nuevo cada vez. ¿No te has dado cuenta que caíste en un círculo vicioso creativo, nocivo y tóxico? Y entonces te estás reinventando una vida amargada, una vida desconfigurada, una vida sin amor, una vida de abandono, una vida mala, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, pasas del juicio a la comprensión. Vuelvo a repetir, en la comprensión no solucionaste nada, nada más dejaste el juicio, pero de la comprensión puedes pasar a la acción. Y ahí es en donde compones todo, ahí es donde todos los conflictos desaparecen, como que ya no tienen sentido. ¿Por qué? Porque ya lo estás viendo desde otra manera. ¿Sí me sigues? Claro, por supuesto, claro. Y ahí es donde entra lo que decías del amor. El amor es la aceptación de sí mismo, ¿no? Esa es como Exactamente. la conciencia de lo que sí tengo, de lo que sí es mi realidad, y no es nada más rechazar aquello que me ha estado doliendo, a todo lo contrario, lo veo, lo acepto, lo asimilo, lo asumo, y entonces Justamente. ahí sí ya puedo decidir. Desde ahí yo ya decido Justamente. como para dónde, ¿no? Es preciso. E incluso la mamá, vamos a suponer con este mismo caso hipotético, la mamá le va a decir al hijo, hijo, es que no juzgues a tu padre. Al contrario, honra a tu padre. Pero el hijo no lo puede honrar. De hecho, el cuarto mandamiento, creo que de la cristiandad, es honrar a tu padre y a tu madre, pero no podemos honrarlo así, porque mira, si yo estoy mirando más allá del comportamiento de mis padres, de sus actitudes, etcétera, o más bien estoy viendo solamente eso, lo único que estoy viendo son implicaciones. Entonces, es importante ante cualquier situación dolorosa eh, ver un poquito más allá y preguntarme, ¿qué pasa si yo me atrevo a mirar una vez más? Si yo me atrevo a mirar de nuevo, no desde el amor, sino desde la comprensión. Entonces, si yo intento honrar a mi padre desde la primera mirada, ¿sabes cuándo lo voy a lograr? Nunca. Nunca. Es imposible que yo pueda ver algo bueno, porque solamente estoy viendo aspectos, ¿ok? Que pueden tener implicaciones muy desagradables. Y entonces vuelvo a la toxicidad. Entonces se activa el ego o se activa el juicio y dejo de ver lo verdaderamente importante. Desde ahí no paso jamás a la comprensión. Sin embargo, si yo quiero pasar a otra situación, tengo que mirar dos veces o más veces hasta que yo vea, con comprensión, con amor, hasta que yo deje de ver con ese amor ciego y empiece a ver con un amor más real. Y entonces seguramente que lo que yo voy a ver va a ser una cosa completamente diferente, porque entonces ya pasé a la comprensión, de la comprensión puedo pasar a la acción, en este caso, a la acción de honrar. Claro, claro, que ya sería ahí el movimiento, ¿no? Y la autosanación en ese sentido. Dice Rosalinda, muchas gracias. Y Eliana Huerta, exacto, somos creadores y responsables de nuestra vida, nos dice Ili. Y Shalom Rab, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo en relación a precisamente a asumir esto de nosotros mismos para poder entrar a la acción. Oye, pues qué interesante, me parece que finalmente todo funciona, ¿no? Todo sirve
desde esta forma de poder acompañar a los demás en esos procesos terapéuticos. Lo que a mí me llama mucho la atención de este sistema es justamente esto, como que estás complementándolo de una manera, o como bien lo dijo Ili, muy holístico, con un sistema bien determinado, bien definido, muy claro, para llegar a un objetivo, ¿no? El objetivo, como toda la terapia, pues es poder resolver de alguna forma estos conflictos raíz que tienen estas personas, ir al fondo de la situación. Y desde el amor, porque bueno, lo estamos acompañando a que se autodescubra con todas estas cosas que ni siquiera el paciente había enterado, se había dado cuenta de que ahí estaban enterradas en lo más profundo de su inconsciente, de una programación que está en la médula de sus memorias, ¿no? En la parte corporal. Entonces, creo que es un buen elemento lo que tú estás haciendo, Ever. Platícanos dónde te pueden localizar, cómo es la terapia, en qué redes sociales o dónde te pueden localizar para tener una terapia contigo. Mira, nos pueden encontrar en Facebook como Radiestécnica. Ahí estamos nosotros a sus órdenes como Radiestécnica en Facebook. Y bueno, la terapia así funciona, como te la estoy diciendo. Básicamente, aunque nosotros tenemos 4 elementos terapéuticos muy consolidados y muy fuertes, nosotros nos basamos en el amor, porque al final de cuentas, y ya para cerrar este tema del padre, si yo alcanzo a ver con amor a ese padre, si lo veo sin juicios, voy a poder ver la perfección. Y entonces, cuando alguien de sistémica dice es que todo es perfecto, es que todo lo que ocurrió fue magnífico, nadie lo entiende, porque obviamente estás pensando en una cosa diferente. Pero cuando ves a tu padre con amor, te das cuenta que probablemente todas esas heridas que tú traes, las trae él también. Pues la ley de la correspondencia dice como es arriba es abajo, entonces probablemente ese padre también está bien desconfigurado y esas heridas, esos dolores, esas penas, también las vivió él y no pudo darte más. Lo único que está haciendo es enseñarte lo que a él le dieron. Entonces tú ves con amor y lo ves así, con puro amor, sin juicios. Entonces lo tomas con todos sus errores, con todos sus defectos, con todas sus virtudes, con todos sus éxitos, con todos sus fracasos. Y lo tomas como un acto de amor, como lo que es. Entonces ahí ya puedes soltar el conflicto. Ya no hay necesidad de perdón. Nuestra terapia no se basa en el perdón, porque una vez que tú dejas el conflicto es el motivo del perdón, ya no hay necesidad de perdonar nada. Ya lo viste de otra manera, ya lo trascendiste. Eso es más o menos en lo que consiste eso. Y bueno, en la reprogramación, ayudar en la reprogramación, hay un biólogo que para mí es maravilloso, que se llama Bruce Lipton. Él habla del magnetismo, o sea, Magnetismo. él mueve, él pone limadura de De acero, magnético. ajá, y lo pone en una hoja y la hoja no tiene ni un patrón, le pone un imán abajo y tiene un patrón completamente diferente. Nosotros somos la limadura de acero y nuestra mente es el imán. Es energía sutil, energía densa. Todo lo que pasa aquí influye acá. Por eso tú te creas el cáncer, tú te lo quitas. Tú te creas el quiste, tú te lo quitas. Tú te enfermas de esto y tú te lo quitas. Solamente con esto. La mente casi no es importante. Nada más es la herramienta con la que tú administras el universo. Imagínate, ¿no? Casi no es importante. Y no le damos Casi importancia. nada. Casi nada. Sí. Con esto Ajá. administras al universo, ¿no? Entonces Claro. ayudamos al cliente a reconfigurarse en esos tenores, ¿no? No, pues pues muy interesante, Ever. La verdad te lo agradezco muchísimo. Pero bueno, ¿algún dato que quieras dar acerca de dónde te pueden localizar? Sí, Redes bueno, pues sociales. aparte de Facebook, estamos en WhatsApp, en el 55 8003 2490, o pueden pedir unos informes ahí en Facebook, 55 8003 2490.
Y bueno, pues si nos hablan de otro país, el área del país es 52. Ahorita, gracias a Dios, pues estamos en Chile, estamos en Colombia, estamos en Estados Unidos, estamos en España, estamos en Perú, estamos entrando también con pacientes de Argentina y y en México. Ahorita pues ya estamos en todos esos países trabajando. Que ahorita se necesita tanto esta ayuda, Ever, más, bueno, siempre, ¿no? Pero ahora con la cuestión de la pandemia que ha despertado muchísimas cosas, ha despertado estas memorias y estos raíces, problemas que han estado ahí como escondiditos, pues ahora aparecen con mayor razón, está como floreciendo esa parte, ¿no? O saliendo a la superficie. Por lo que mi pregunta es, Ever, ¿esta terapia es para todos o para todos y para cualquier caso o tiene sus restricciones? No, nosotros hasta el momento hemos atendido todos los casos, incluso niños, obviamente los niños los trabajamos a través de mamá, porque los niños hasta los 7 años están viviendo los conflictos de mamá y papá, pero bueno, pues ya hemos trabajado con niños, sobre todo chilenos, somos con los que hemos trabajado a través de los papás, solucionamos el conflicto del papá y el niño, haz de cuenta que nunca vivió absolutamente nada, ¿no? Entonces, no hemos tenido ningún tipo de restricción en ningún sentido. Probablemente en algún momento lo tengamos, no lo sé, pero en este momento, pues sí creo que es para todos. Afecciones físicas o emocionales. ¿Por qué? Porque pues la verdad es el mismo paciente. El paciente trae afecciones físicas que vienen de lo emocional. Entonces el paciente viene a arreglar un problema físico y se va con una emoción sana, o al revés, viene a sanar una emoción y se va sin un problema físico. Pues muchísimas gracias, mi querido Ever, de verdad, gracias. Gracias a los que nos vieron, nos escribieron. Elena García Silva nos dice qué interesante. Muy buenas noches, Elenita, qué bueno que estás con nosotros también. Ya Shalom y a Ili y a todos los demás. Gracias de verdad por acompañarnos. Escriban sus dudas, ya escucharon dónde pueden localizar a Ever. Y bueno, pues ojalá que les haya sido de utilidad. Si les gustó, por favor, compártanlo. Si saben de alguien que les pueda ayudar o interesar esta información, pues simplemente compártenla. Te agradezco mucho, Ever, que tengas una excelente noche, mucho éxito. Gracias, y esperamos también en otro próximo programa, a lo mejor podemos ahondar un poquito más, a lo mejor alguien tenga algún caso, ¿no? Que podamos como hacer un ejemplo aquí en vivo y a todo color. Y para que vayan, perfecto, lo vayan viviendo un poquito en ese sentido. Pues que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo martes en el próximo programa. Muchas gracias. Que tengan bonita noche. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.